Bueno, bien, vamos a ir con un tema súper interesante. Bueno, lo que es inherente al deporte y en concreto al deporte de la carrera, al corredor, es el dolor y la lesión. No hay nada, bueno, pues más, bueno, pues que nos quita mucho el ánimo, ¿no? Cuando nos lesionamos, llevamos una progresión muy buena en el entrenamiento y de repente nos viene la lesión o el dolor. Claro, aquí a la hora de intentar solventar este dolor, a la lesión, tenemos que diferenciar un tema que siempre está ahí, es cuando me duele una zona, ¿qué hago? ¿Intento fortalecer esa zona o es que hay otras zonas que hacen, que la debilidad de otras zonas hacen que la lesionada se sobrecargue por sobreuso, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan sencillo como eso, ¿no? Pero en definitiva lo que se trata aquí es de diferenciar lo que es el punto de dolor con el origen del dolor. Es decir, en la gran mayoría de los casos no tiene nada que ver la zona que duele con el origen de ese dolor. Y por lo tanto, si el origen es diferente, por lo tanto el intentar solventar ese dolor o esa lesión, si el origen es diferente al punto de dolor, tendremos que actuar de diferente manera, no directamente sobre la zona de dolor. Este es uno de los grandes retos de las lesiones, bien, y especialmente en el deporte de la carrera, en donde la carrera es tan agresiva, es tremendamente agresiva. Entonces aquí la pregunta es, bueno, voy al dolor, es decir, me lesiono de los isquios, es porque mis isquios están débiles y por lo tanto tengo que fortalecer mis isquios para que no se vuelvan a lesionar, o es que a lo mejor hay otras zonas que han hecho que mis isquios se lesionen, no porque estén débiles los isquios, sino porque hay otras zonas débiles u otras razones que hacen que los isquios se sobrecarguen y por lo tanto duelan y se lesionen. Entonces, ¿cómo puedo actuar sobre esto, no? Yo diría que hay dos razones importantes cuando hay una lesión, ¿no? Hay una razón biomecánica, es decir, hay una deficiencia biomecánica, o bien hay una deficiencia neurofisiológica. Vamos a ir sobre ello. Bien, el primero, probablemente el más sencillo entre comillas, yo diría que es el menos complicado de los dos. Ambos son muy complejos, pero el menos complicado de los dos es el aspecto biomecánico. Es decir, es cuando hay un desequilibrio muscular. Por ejemplo, volvamos al caso de los isquios. Si mis isquios se lesionan, ¿es porque los isquios están débiles o porque hay otros músculos que han hecho que los isquios se sobrecarguen y por lo tanto se lesionen? Claro, aquí cuando vamos a la biomecánica tenemos que conocer la biomecánica de ese músculo que se lesiona. En este caso los isquios. Bien, tienen dos mecánicas principales a nivel de dos articulaciones. Una es la flexión de rodilla a nivel de la rodilla y otra es la extensión de cadera a nivel de la cadera. Bien, entonces se ha lesionado por un problema de flexión de rodilla o un problema de extensión de cadera. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Y una vez que hayamos analizado eso, tenemos que ver la musculatura implicada tanto en la extensión de cadera como en la flexión de rodilla. Pongamos el ejemplo que el problema biomecánico viene por la extensión de cadera y por lo tanto los isquios se sobrecargan como consecuencia de que otros músculos, por ejemplo el glúteo mayor, que es el extensor de cadera por excelencia, el glúteo mayor no trabaja bien y entonces hace que los isquios tengan que ejercer esa función de extensión de cadera y por lo tanto, como no están ayudados por el glúteo mayor, se lesionan, pero no porque el isquio esté débil, sino porque hay otros músculos que entran en la biomecánica del isquio que no le ayudan, por lo tanto hay una lesión de este otro músculo. Entonces aquí entramos en un desequilibrio muscular, en una debilidad muscular y por lo tanto la forma de actuar es intentar llegar a ese equilibrio muscular. Primero identificar y después llegar a ese equilibrio muscular, actuar sobre el sistema muscular. Y aquí es donde viene el trabajo de fuerza. Bien, si mis isquios se han lesionado, si hemos identificado que los isquios se han lesionado porque hay una debilidad en la extensión de cadera a nivel del glúteo mayor y de otros extensores de cadera, vamos a trabajar los extensores de cadera, todos, para que ayuden al isquio y así cuando corramos el isquio no se sobrecargue por sobreuso y por lo tanto no se lesione.
Bueno, esto es una razón biomecánica, pero no es la única. Hay otra razón neurofisiológica, que es más complicada que la biomecánica, más todavía, más que la biomecánica, en donde hay un tema del sistema nervioso, afecta al sistema nervioso. Y aquí entramos en un concepto poco conocido, poco estudiado. Bueno, yo diría que sí está estudiado, pero hay poca praxis sobre ello. Hay, se utiliza poco, ¿no? Se actúa poco a nivel del sistema nervioso y especialmente a nivel de la metámera. ¿Qué es una metámera? ¿Qué es la metámera? Bien, la metámera son segmentos de la médula espinal que actúan a nivel de los plexos nerviosos para que estos lleguen al sistema muscular y permitan, a nivel de los miotomas, que permitan que el músculo ejerza su función como contracción muscular, su función principal, que es contraer. Claro, si aquí hay un problema a nivel de metámera, bien, hay un problema metamérico, ¿qué ocurre? Que este camino va a ser defectuoso, va a estar comprometido, y por lo tanto, si está comprometido, el músculo no va a contraer, o no va a contraer tal y como queremos o necesitamos que contraiga durante la carrera. Entonces tenemos que actuar a nivel de la metámera. Bueno, mucho más complejo, actuar a nivel de la metámera. Esto es un tema muy, muy interesante, que estamos poniendo en marcha y que es tan interesante como el aspecto biomecánico, o más todavía. Bueno, volvemos al tema de la metámera. ¿Qué ocurre? Que una misma metámera, un mismo segmento, puede actuar a nivel de diferentes músculos, y músculos muy diferentes. Una misma metámera puede actuar a nivel de músculos de cadera y de músculos del pie. Claro, cuando hay una lesión a nivel de isquios, como extensor de cadera, el problema está en el isquio en sí, o en los extensores de cadera, o está a nivel metamérico, está a nivel nervioso. Muy complejo, muy complejo. Pero se puede actuar a nivel de la metámera. Lo que se puede hacer es resetear la metámera. Claro, aquí esta es una de las razones por las cuales a mí me gusta tanto trabajar a nivel de columna. Y se observa en el trabajo de fuerza que trabajando a nivel de columna, especialmente la extensión de columna, tanto lumbar como dorsal, mejorando la columna, automáticamente mejoran muchas zonas del cuerpo. Es espectacular ver cómo una persona tiene una debilidad en una flexión plantar, por ejemplo, o en una pronación o en una supinación del pie. Se actúa a nivel de la columna y esa flexión plantar mejora. O mejoran la flexión de rodilla a nivel de los isquios. O mejora la extensión de cadera a nivel de isquios. Sin tocar los isquios y sin tocar el pie, solo actuando a nivel de columna, el resto de la musculatura mejora. Es decir, estamos actuando sobre una zona que es totalmente diferente a la zona del dolor. Me duele el isquio, pero actúa a nivel de la columna para que el isquio mejore. Y mejora el isquio. ¿Por qué? Porque hemos mejorado un tema biomecánico o porque hemos mejorado un tema nervioso a nivel metamérico, o por las dos razones. Súper interesante. Desde mi punto de vista, aquí radica el equilibrio muscular. Aquí radica la eficiencia del sistema muscular, tanto en el aspecto biomecánico como en el aspecto neurofisiológico. La eficiencia neuromuscular radica en el entrenamiento biomecánico y neurofisiológico, en el entrenamiento neuromuscular. Desde mi punto de vista, aquí está la clave para mejorar el sistema muscular, a través del sistema neuromuscular, tanto biomecánico como neurofisiológico. Súper interesante, pero muy complejo, muy complejo. Bueno, aquí en 10 minutos os he intentado explicar cómo se puede solventar una lesión tanto a nivel biomecánico como neurofisiológico. Evidentemente hay muchas dudas, hay muchas preguntas, estoy seguro de que sí, pero en ello estamos.
Bueno, pues muchas gracias por escuchar el vídeo. Traeremos más información sobre esto. Es un tema muy interesante que estamos trabajando sobre ello y desde luego hay que darle un empujón porque es un tema muy poco estudiado, o más que muy poco estudiado, como hemos dicho al principio, hay muy poca praxis, es decir, se ha puesto muy poco a la práctica el tema metamérico. Vamos a por ello. Si os ha gustado el vídeo, darle al like y por supuesto a la campanita para cada vez que suba un vídeo os avise, y os agradecería enormemente que os suscribierais al canal si no estáis ya suscritos, porque es la mejor manera de reconocer mi trabajo que hago con vosotros. Muchas gracias.